Sabes bien lo que tengo. ¿Qué es la Biblia? Porque todo el mundo tiene opinión acerca de la Biblia. Algunas personas piensan que la Biblia es un libro que contiene muchos errores, porque fue escrito por hombres ignorantes que no tenían conocimiento científico, y es un libro antiguo que no vale mucho. Y hay otras personas que piensan que la Biblia es una colección de cuentos de hadas. Otras personas que piensan que la Biblia está llena de mentiras. Otras personas que piensan que la Biblia es un libro peligroso y nosotros necesitamos proteger a nuestros niños de los peligros que se encuentran en la Biblia. Y hay otras personas que piensan que la Biblia contiene buen consejo, y si usted quiere vivir conforme al consejo encontrado en la Biblia, es probable que serás bendito por hacerlo. Pero la Biblia no es nada de estas cosas. La Biblia no es solamente un buen libro que da buen consejo, sino que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra inspirado por el Espíritu Santo es la palabra autorizada que Dios nos ha dado. La Biblia dice en 2 de Pedro 1 y 3 que todo cuanto concierne a la vida y a la piedad ya tenemos, ya hemos recibido. Todo concierne a la vida y a la piedad. Si ya hemos recibido todo, concierne a la vida y a la piedad, ¿qué faltamos? No faltamos nada, porque Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir fielmente en este mundo y para que tengamos vida eterna, para que vivamos una vida santa, para que tengamos la salvación. Que abran sus Biblias, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículos 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro que fue escrito por hombres, pero hombres quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. El autor verdadero de la Biblia no es los hombres, sino que el autor verdadero es Dios mismo, es la palabra de Dios. Y aquí tenemos el mensaje que Dios quiere que tengamos. Y mire lo que dice, versículo 19. Versículo 19, 2 de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra que tenemos en la Biblia es una palabra más segura que cualquier otra palabra que podemos encontrar en este mundo. Es la palabra más segura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice, la palabra más segura a la cual haces bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que hacer caso de la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que guardar, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque la Biblia es nuestra luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Y en este mundo de tinieblas no podemos vivir con seguridad sin la luz de la Biblia. La Biblia es la luz que nos guía. La Biblia dice en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Que abran sus Biblias, por favor, a Deuteronomio 32,
versículos 46 y 47. Deuteronomio 32, 46 y 47. Deuteronomio 32, 46, la Biblia dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice que la Biblia no es cosa vana, sino que es nuestra vida. Es un asunto de vida o de muerte. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Es un asunto de vida eterna o condenación eterna. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? No es una cosa vana, aunque muchas personas en el mundo piensan que la Biblia es una cosa vana, están equivocados y no saben que su vida depende en cómo responde a la palabra de Dios. Entonces, vamos a Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Y versículo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la clase de los varones esta mañana, Rafael estaba enseñando sobre la fuente de nuestro consejo, hablando de ¿quién está aconsejándonos? Porque si una persona recibe mal consejo o consejo equivocado y vive conforme a este consejo, termina en desastre para la persona. El reino de Roboam fue un desastre porque escuchó el consejo de hombres malos, consejo equivocado. Entonces, nosotros vivimos en un mundo lleno de influencias. Satanás quiere influenciarnos en un camino desviándonos de Dios, en un camino malo. Y no podemos escuchar la voz de los malos. No debemos seguir el ejemplo de los pecadores. Tenemos que buscar nuestro consejo de una fuente diferente. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su delicia se encuentra en la palabra de Dios. Nosotros debemos estar una gente llena de gozo cuando tenemos oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Encontramos nuestra delicia en la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones. ¿Cómo puede morar en nuestros corazones si nunca estamos leyendo la Biblia? Si nunca estamos meditando en la palabra de Dios de día y de noche, será imposible que more en nuestros corazones. Entonces, cuando la Biblia es un placer, es un gozo para nosotros, cuando encontramos nuestra delicia en la palabra de Dios, entonces la palabra puede transformarnos en las personas que Dios quiere que seamos. Y vivamos en seguridad. Mire lo que dice Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Está hablando de una vida bienaventurada o una vida bendecido. Nosotros podemos vivir vidas benditas por Dios. Y está hablando de un árbol que es permanente porque está creciendo cerca de aguas de vida y está produciendo su fruto y está prosperando en todo lo que hace. ¿Quién quiere vivir una vida como este árbol? Yo quiero vivir una vida bendita por Dios y prosperando en las cosas que hago, porque estoy haciendo las cosas de Dios. Pero no todo el mundo está viviendo esta vida, porque muchas personas piensan que la Biblia está llena de mentiras, o muchas personas piensan que la Biblia es un libro peligroso y tenemos que guardarnos de los peligros de la Biblia. O una persona piensa que podemos escoger cómo vamos a vivir. Yo puedo escoger vivir conforme a la Biblia y quizás por poner en práctica algunos buenos consejos que se encuentran en la Biblia, yo seré un poquito más mejor. Pero no es así. Porque los que no entienden el valor de la palabra de Dios, entonces no son como este árbol. ¿Cómo son ellos? Mire lo que dice Salmo 1, versículo 4 hasta 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, hay los que perecen porque están caminando en la senda de los malos. Porque cuando escuchamos el consejo de los malos, somos convertidos en malos y pereceremos. Entonces hay una vida que termina en desastre y una vida que termina en bendiciones de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Y vamos a leer versículos 24 hasta 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundida sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos hombres aquí, dos hombres que tienen muchas cosas en común. Una cosa que tienen en común es que los dos están edificando casas. Jesús no está contando esta historia o dándonos esta parábola porque está hablando de la construcción de casas. Pero la casa que están construyendo representa sus vidas. ¿Cómo están viviendo sus vidas? Una persona viviendo una vida edificada sobre un fundamento firme y la otra persona viviendo una vida edificada sobre un fundamento inestable. Una cosa que tienen en común es que el prudente y el insensato escucharon a la palabra de Jesús. Versículo 24 empieza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras será como un hombre prudente. Y versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras será como un hombre insensato. Una cosa que tienen en común es que el hombre prudente y el hombre insensato, los dos han oído la palabra de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es una persona prudente y la otra persona insensato? La diferencia es cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Por qué es el hombre prudente prudente?
Según versículo 24 dice, porque puso en práctica la palabra de Dios. Es prudente los que ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué es el hombre insensato? Porque no puso en práctica la palabra de Dios. Versículo 26. Todas las personas que no ponen en práctica la palabra de Dios están viviendo como personas insensatos. Y el fin del prudente y el fin del insensato son opuestos. Cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, la casa del prudente queda firme. Pero cuando viene la tempestad, la casa del insensato fue destruido. ¿Cómo quiere vivir? ¿Cómo será el fin para ti y para tu familia? ¿Como una casa de personas prudentes o una casa de las personas insensatos? Entonces, ejemplos de la Biblia. Tenemos la historia de Adán y Eva. Adán y Eva recibieron la palabra de Dios. Los dos supieron y conocieron la palabra de Dios. En el día de que coman de este árbol prohibido, ciertamente morirán. Pero viene Satanás. Satanás quiere aconsejarnos para hacernos desviar de la palabra de Dios. Satanás viene y dice el opuesto que dijo Dios. Ciertamente no morirán. Y ahora Adán y Eva tienen que escoger en quién vamos a confiar. ¿Vamos a confiar en la palabra de Dios o vamos a confiar en la sabiduría del mundo o en la palabra de alguien otro? Y Adán y Eva dudaron la verdad de la palabra de Dios, confiaron en la palabra de alguien otro, la palabra de Satanás, obedecieron el consejo de hombres malos y el fin fue un desastre para Adán y Eva. El pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo, la maldición entró en el mundo y ahora nosotros estamos viviendo en un mundo maldito porque hombres rechazaron la palabra de Dios y vivieron conforme a cualquier otro consejo. Tenemos también la historia de Noé. Noé, la Biblia dice en 2 de Pedro 2:5, era un predicador de justicia, un hombre viviendo conforme a la voluntad de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, específicamente en cuanto a la construcción del arca. Noé hizo conforme a la palabra de Dios y obedeció, y por eso Noé sobrevivió el diluvio que destruyó al mundo. Un hombre prudente, 8 personas prudentes, la familia de Noé, y todo el mundo, un mundo lleno de insensatos que fueron destruidos porque rechazaron la palabra de Dios. Entonces, en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, la Biblia dice: si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Dios dice que cuando mi pueblo me obedece, serán benditos. Pero también mire lo que dice Deuteronomio 28, versículo 15. Versículo 15 dice, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando desobedecemos a la palabra de Dios, escogimos vivir una vida de maldiciones. Dios puede bendecir y Dios puede maldecir. Y nosotros recibimos bendiciones o maldiciones conforme a cómo respondemos a la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Josué, él quien está guiando al pueblo de Dios en entrar y conquistar en la tierra prometida. En Josué 1, versículos 7 y 8, la Biblia dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés
te mandó, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Muchas cosas que puedo decir. Dice aquí, sé fuerte y muy valiente. ¿Cómo? Dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés había mandado, poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo somos fuertes y valientes? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Vemos lo que pasó en cuanto a los israelitas. Cuando los israelitas obedecieron la palabra de Dios, conquistaron a los enemigos, como conquistaron a la ciudad de Jericó. Pero cuando los israelitas desobedecieron la palabra de Dios, fueron derrotados por sus enemigos, como fueron derrotados de la poca gente en la ciudad de Jai. Vemos lo que pasó en esta historia. En Jueces capítulo 2, versículos 7 hasta 14, la Biblia dice, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y Josué falleció. Se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y esta generación no prestó atención a la palabra de Dios. Dice, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, abandonaron al Señor, provocaron a ira al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? El Señor los entregó en manos de salteadores y los vendió en manos de sus enemigos. Y mire lo que pasó en cuanto a Saúl. Que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1, la Biblia dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Samuel está diciendo que tu reinado es dependiente en cómo responde a la palabra de Dios. Si Saúl es un hombre que obedece y pone en práctica la palabra de Dios, puede reinar con paz y con prosperidad. Pero si desobedezcas a la palabra de Dios, será desastre para tu reino. Entonces, ¿cómo respondió Saúl a la palabra de Dios? Mire lo que dice en este capítulo, versículo 19. 1 de Samuel 15, 19, la Biblia dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho malo ante los ojos de Jehová? Saúl no escuchó a la voz de Dios. Entonces mire lo que dice, versículos 22 hasta 24. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no serás rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl escuchó a la voz del pueblo y no escuchó a la voz de Jehová. Desobedeció la palabra de Dios y perdió su reino. Saúl perdió su reino a David. Y después tenemos el ejemplo de Salomón. Cuando David estaba muriendo, dio consejo a su hijo Salomón. En 1 de Reyes 2, versículo 3, David dijo: guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperas en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Pero Salomón no escuchó a la voz de su padre, ni escuchó a la voz de Jehová, sino que pecó en cuanto a las mujeres y a las esposas, y pecó en cuanto a la idolatría. Y por estos pecados perdió 10 tribus de su reino. Ahora tenemos un reino dividido por causa de los hombres no haciendo caso de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Josafat y Acab. Josafat era un rey bueno, pero Acab un rey malvado. Y cuando atacaron los arameos, ellos consultaron a profetas. Un profeta de Dios habló diciendo en 1 de Reyes 22:17: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor, porque los reyes, o Acab, específicamente Acab, va a morir. Morirá en la batalla. Entonces, ¿qué pasó? 1 de Reyes 22:34 dice: y un hombre disparó su arco e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Entonces, porque Acab era un hombre malvado, rechazando la palabra de Dios, rechazando a Jehová mismo, entonces fue destruido por los enemigos. Entonces, después tenemos una serie de reyes malvados que rechazaron la palabra de Dios, vivieron en sus pecados, hasta el punto de que Dios tomó la decisión: yo tengo que destruir por completo la ciudad de Jerusalén, y yo tengo que enviar mi pueblo en cautiverio, en exilio, hasta Babilonia. Pero hubo un rey, Josías, quien era un rey prudente, un rey bueno, un hombre que puso en práctica la palabra de Dios. Y por medio de su fidelidad, Josías pospuso la destrucción de Jerusalén. Dios habló a Josías en 2 de Reyes 22, versículo 20, diciendo: tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Entonces, el punto para nosotros es: si queremos tener éxito en la vida, si queremos vivir una vida bendita por Dios, si queremos tener la vida eterna y la salvación, tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica, tenemos que guardar, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque no es una palabra vana, sino que es nuestra vida. Dice Jesús en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 2, versículos 1 hasta 3. Hebreos capítulo 2,
Versículos 1 hasta 3, la Biblia dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritos en ellas. Entonces, que nosotros seamos el pueblo fiel de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios, y un pueblo bendito por Dios por obedecer las cosas que Dios quiere que obedezcamos. Entonces, que Dios les bendiga. La invitación siempre está abierta. Yo no quiero que nadie salga perdido, lejos de Dios. Y si necesita responder a la invitación, si necesita arrepentirse, siempre está abierta que hable con alguien hoy antes de que te vayas. Porque no hay nada más importante que la salvación de cada uno.